Si hay una obra de la literatura española antigua que atraiga hoy con apasionante interés, sin duda alguna es La Celestina. Desde 1945 se han multiplicado las versiones teatrales y cinematográficas. La crítica no cesa de analizarla. Los libros y artículos se suceden indagando sus intrincados problemas. En Estados Unidos hay una revista exclusivamente dedicada al estudio de La Celestina, la revista Celestinesca, cosa que solo ocurre con Cervantes y con Galdós. ¿Por qué este interés? La Celestina es un mundo, mejor dicho, una visión amplísima de la humanidad y de su destino. Es una obra, como saben ustedes, que aparece cautelosamente y modificada en ediciones sucesivas. En 1499 Burgos y en 1500 Toledo, 1501 Sevilla, se llama Comedia de Calisto y Melibea y tiene 16 actos. En 1501 hay una novedad. Hay una carta del autor a un su amigo. Se da como continuador jurista que en 15 días acaba la obra empezada por otro, sin asegurar que ese otro fuera de aquel de quien corre la fama que fuese. Algunos lo decían, atribuían a Juan de Mena, otros a Rodrigo Cota. Esa mención de Juan de Mena y Rodrigo de Cota no se da en la de 1501, sino en la de 1502, en que después veremos las diferencias. Incluye también unas octavas del autor excusándose de su yerro en esta obra que escribió. Insiste en la fidelidad moral de amonestación a los amantes, y en estas octavas acrósticas, las primeras letras de cada verso forman un sentido. Dicen: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Bien, nos da su nombre y nos dice el lugar de nacimiento, que no es noticia baladí, porque a las orillas del Tajo está la Puebla de Montalbán y está Puente del Arzobispo. Pues bien, mientras Puente del Arzobispo fue una población de cristianos viejos, la Puebla de Montalbán parece haber sido un núcleo de población principalmente de judíos conversos, es decir, de judíos que se habían convertido a lo largo del siglo XV, quién sabe si algunos a fines del siglo. De modo que el autor no ha querido dejar anónima la obra, pero sí esconderse. Ha sido necesario el leer las iniciales de sus versos para saber que se trata de Fernando de Rojas. En 1502, la edición, hay ya 3 ediciones, Sevilla, Salamanca, Toledo, y la obra no se llama comedia, sino tragicomedia. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Tengan ustedes en cuenta que la tragedia y la comedia estaban separadas en las preceptivas
por una serie de rasgos, no ya solo el de que fuese feliz el final o fuese aciago, sino también la calidad de los personajes. La tragedia era propia parecía exigir personajes de alta alcurnia, héroes, reyes, emperadores. La comedia era, en cambio, de gentes medias. Pues bien, en la Celestina no encontraremos ningún gran señor, ningún rico hombre, ningún rey, ningún emperador, ningún héroe sonado. Es todo entre las gentes medias, más o menos acaudaladas, más o menos de sangre limpia, de una villa cualquiera castellana o toledana de entonces. Y esta comedia, que se llama así al principio, correspondiendo a la comedia humanística inspirada en las de Terencio, en la comedia terenciana, ahora se llama tragicomedia. Hay una mezcla que es, por otra parte, contraste, el reconocimiento de que hay en la obra algo de conflicto entre tragedia y comedia, entre dos niveles estéticos. Y en ese prólogo, en un prólogo nuevo, un prólogo del autor, nos da una sentencia de Heráclito que es esencial para entender la obra. Es aquella que dice: todas las cosas ser fechas a manera de contienda o batalla, dice aquel gran sabio Heráclito, sentencia a mi ver digna de eterna y recordable memoria. Todas las cosas ser hechas a manera de contienda o batalla. Bien, después volveremos sobre esto. También hay, según dice el autor, contienda entre las gentes al interpretar la obra, entre las opiniones respecto de la obra. Y como una de las cosas que se le censuran es que en la versión anterior los amantes, Calisto y Melibea, no han tenido tiempo de disfrutar de su amor, porque la noche en que el amor se consuma es la misma noche en que Calisto cae de la escalera al saltar la tapia del jardín de Melibea y se mata. A petición del respetable público de los lectores, el bachiller Fernando de Rojas añade unos 5 actos para prolongar el deleite de los amantes, para que los amantes puedan disfrutar de su amor. Esos 5 actos más, desde mediado del 14 a mediado del 19, son importantes porque en ellos nos da una serie de... una especie de justificación o motivación del desenlace final, que quita quizá fuerza a la impresionante coincidencia, es decir, a la impresionante sucesión inmediata del goce y el desastre final, la muerte de los enamorados. ¿Por qué todas estas cautelas? ¿Qué había en la Celestina que pudiera sorprender, que pudiera llamar la atención por motivo grave en aquel tiempo? De Fernando de Rojas no sabemos más que su origen de judío converso, que consta en un proceso inquisitorial contra su suegro Álvaro de Montalbán
quien la Inquisición procesa, Álvaro de Montalbán da como valedor suyo el nombre de Fernando de Rojas y los inquisidores no lo admiten. Sabemos también que la familia Rojas fue muy castigada como criptojudía o sospechosa de ser criptojudía después de las conversiones forzadas a los judíos que no quisieron salir de España en 1492. Sobre esto hay un libro fundamental que es el de Stephen Gilman, La España de Fernando de Rojas. Stephen Gilman, muerto ahora hará casi el año. Mateo Alemán dio a su Guzmán de Alfarache el subtítulo de Atalaya de la vida humana. Su protagonista, el pícaro arrepentido, se levanta por encima de las culpas propias y ajenas y así pretende ofrecernos un panorama de la existencia humana sobre cuyas tinieblas, hondamente sentidas, quiere proyectar teóricos rayos de luz moralizadora. En la Celestina, ni el anónimo autor del primer acto, ni Fernando de Rojas, el continuador que compuso los 20 restantes y dio sentido a la obra, ni ninguno de los personajes que en ella figuran se alza para otear a distancia el vivir humano. Todos están inmersos en él, braceando contra las olas y arrastrados por ellas en un naufragio común los personajes de la obra. Los dos autores de la Celestina, sobre todo Fernando de Rojas, ven desde dentro el drama de la vida humana y lo presentan en toda su complejidad y en individuos pertenecientes a distintos niveles de la escala social. Esta es su grande, su enorme novedad. La literatura medieval había creado héroes épicos de monolítica grandeza. El valor temerario de Roland se yergue enhiesto y rígido como las torres, las chapiteles de la Catedral de Chartres. Había creado también enamorados monocordes en su actitud doliente y había presentado en farsas, en fabliaux y en cuentos agentes populares de pintoresca vivacidad, motivo de risotada o cuando menos de proyección cómica, sin concederles entidad que los capacitara como personajes conflictivos. Es cierto que en la literatura española las líneas habían sido menos tajantes. El Cid no solo guerrea por grandes ideales, sino también por ganarse el pan y por casar a sus hijas. Los clérigos, burgueses, viudas y monjas del libro de Buen Amor sienten zozobras que exceden de la comicidad, y dos de las enamoradas, la niña de pocos años y la monja doña Garoza, al igual que trotaconventos, son víctimas del soplo helado de la muerte. Pero la Celestina es mucho más profunda y más abarcadora. Su punto de partida es una visión del universo como lucha. Es sentencia de Heráclito, que abre el libro en 1502. Unas vidas chocan con otras en pretensiones y afanes contrapuestos. A ello hay que añadir el conflicto interior de cada cual, la pugna entre anhelos y temores, razón y apetencias, deberes y conveniencias egoístas. Las circunstancias por las que discurre cada personaje hacen de su vivir
un camino lleno de encrucijadas. A cada paso es preciso elegir entre las varias rutas posibles y la elección no es fácil, porque en todas hay riesgo. En todas se juega algo importante, la felicidad cifrada en el amor, en el interés material, en la libertad, o bien la fama, o bien la hacienda. Y además hay peligro para la vida misma. No hay aquí heroísmo rectilíneo, pero tampoco doblegamiento insignificante que despierte solo nuestra risa. Ahora los señores tienen a veces graves flaquezas y la alcahueta, los criados y las mujerzuelas agrandan su talle dignificados por su drama. La trayectoria sinuosa, cambiante de cada uno lleva a casi todos a la catástrofe o a la frustración. Pueden decir como el Egmont de la tragedia de Goethe: los caballos del sol del tiempo arrastran el frágil carro de nuestro destino y a nosotros solo nos queda librarlo aquí de un escollo, allí de un precipicio. ¿A dónde va? Apenas recuerda de dónde viene. Pero los despeñaderos son demasiados y el auriga, más dueño de sí, falla en algún momento. Este vivir ajetreado y polémico se puede ver en 4 monólogos de sendos personajes colocados entre la espada y la pared. La Celestina se desarrolla principalmente en diálogo. En diálogo es como se enfrentan unos personajes con otros. Pero los monólogos de la Celestina son extraordinarios. Son unos monólogos en que vemos cómo respira el alma de cada personaje. Vemos la interioridad más secreta de sus pensamientos. Se nos desenmascaran los personajes allí. Pues bien, hay, por de pronto, un monólogo, mejor dicho, un aparte. En el teatro del siglo de oro sería un aparte, un monólogo interior de Sempronio exteriorizado, cuando ve que Calisto está próximo a la locura o que se retira y tiene el miedo de que Calisto se suicide. Sempronio dudará entre acudir en ayuda de Calisto, a consolarle si puede, con el riesgo de que Calisto lo mate, o dejarlo, y si se mata, que después sea él acusado de la muerte de Calisto. De modo que no unas razones de alta moral, sino de conveniencia, luchan en Sempronio en ese momento y le hacen sentir la perplejidad, palabra que se repite en la Celestina y que es un leitmotiv de toda la obra. Pero lo mismo le ocurre a Celestina cuando va hacia casa de Melibea y teme que su mala fama haga sospechar a las gentes de la casa de Melibea y que su vida peligre. Y al lado de esto siente su deber profesional. Ella debe cumplir lo prometido a Calisto, lo convenido con Sempronio, y esto le hace arriesgar su vida y emplea una expresión que había sido dignificada 20 años antes por Jorge Manrique cuando hablaba de su padre que había puesto tantas veces la vida al tablero.
Pues bien, es jugarse la vida de los caballeros, ahora es jugarse la vida una alcahueta que va a intentar la seducción de una doncella. Y hay perplejidad, terrible perplejidad en Melibea en el acto 10, cuando ya bajo el influjo de los hechizos de Celestina y más probablemente a influjo de su propio sentir, está deseando entablar relación directa con Calisto y al mismo tiempo siente todos los reparos que el deber de una doncella guardada y honesta le imponían. Siente esa angustia y esa perplejidad. Y lo veremos en los dos tremendos monólogos de Calisto, uno en el acto 13, cuando el día en que va a reunirse con Melibea en el jardín de Melibea y va a consumar su amor, le llega la noticia al amanecer de que sus criados han dado muerte a Celestina, han sido presos y juzgados rápidamente y ahorcados o degollados, no recuerdo bien. Y después, en el acto 14, después de la noche de placer y después de haber dormido, hay en Calisto la indecisión entre vengarse del juez que le ha infamado dando muerte a los criados o esconderse, por decir así, de las gentes para ocultar su infamia. Pues bien, este monólogo de Calisto es el más complejo, el más cruel escalpelo metido en los entresijos del alma de Calisto, que según se ve analizando el monólogo es bastante negra. Las vidas de Celestina, Sempronio y Pármeno, Calisto y Melibea van cayendo en sucesión de desastres encadenados. ¿Por qué? Como expiación de sus culpas respectivas. Pero ¿cuáles son los hierros de Alisa y de Pleberio, los padres de Melibea, que si bien sobreviven, y de Alisa no queda nada seguro que sobreviva? Pleberio pone en duda si ha muerto ya durante su lamentación. ¿Por qué experimentan sobre sí la magnitud de la común desgracia? Pleberio sí recuerda juveniles pecados de amor, pero están demasiado lejos. Entonces, ¿ha habido exceso de ambición mundana en haber edificado torres o fabricado navíos para la hija que tenía por única heredera? Esto sería sacar de quicio las cosas. Más bien hemos de pensar que para Fernando de Rojas la vida y la suerte de los hombres, sus acciones y las consecuencias de ella, formaban parte de un caos sin sentido. Pero sobre eso veremos la lamentación de Pleberio, después de haber visto unas escenas en las que se contraponen los dos mundos de los criados, prostitutas de una parte, y de otro lado el amor de los enamorados, todo lo locos que se quiera, todo lo entregados a su pasión, pero a una pasión noble, desinteresada por parte de Melibea, unida al apetito, tanto en Melibea como en Calisto. Vamos a leer y comentar los dos textos que tenemos aquí.
Primeramente, el de el auto noveno. En ese auto noveno tenemos una celebración, un banquete en casa de Celestina. Se va a celebrar allí el que la resistencia del niño casi, del muchachito joven, Pármeno, fiel paje de Calisto, que al principio se ha resistido a entrar en el juego de Sempronio y de Celestina para aprovecharse del enamoramiento de Calisto por Melibea y sacar todo el dinero, las joyas, en fin, todo, enriquecerse a costa de Calisto, que está dispuesto a dejarlo todo con tal de conseguir su amor. Y Pármeno se ha resistido, pero al fin Celestina, con sus mañas, lo ha sabido atraer. Lo ha atraído ofreciéndole el amor de una de sus pupilas, de Areusa, y Pármeno, como consecuencia de esto, queda ya como uno de los miembros más con un miembro más dentro de la conjura para desplumar a Calisto. En esa comida, Celestina recuerda los tiempos de su juventud, en que había sido tan feliz, en que tantas gentes llamaban a su puerta. Parece que hay armonía entre todos. Las dos pupilas de Celestina, Elicia y Areusa, lanzan sus críticas contra Melibea y nos ofrecen un ejemplo del perspectivismo que hay en toda la obra. ¿Cómo es Melibea? Melibea, maravillosamente hermosa, según la describe Calisto a Sempronio al principio del acto primero, pero según la retrata Areusa con todo su resentimiento y toda su envidia, es fea, y su figura corporal, su busto, no corresponde en absoluto a lo que había dicho Calisto a Sempronio. Y en ese momento hay una llamada que es la de Lucrecia, criada de Celestina, criada de Melibea, que va a decir a Celestina que su señora necesita verla. Esto es ya una buena señal para Celestina. En el acto cuarto, aunque Melibea había tratado con cajas estempladas en algún momento a Celestina, había terminado dándole su cinturón para que remediara con él el dolor de muelas de Calisto. Noten ustedes que el dolor de muelas, según el refrán español, es dolor de amores. Dolor de muelas, mal de amores, dice el refrán. Y al cinturón de la mujer va unida siempre la idea de la castidad. Pues bien, esto es ya un anticipo simbólico de lo que había de ser la entrega de Melibea a Calisto. Pues bien, entra en ese momento en que se ha perturbado un tanto la comida por los celos de Elicia, de una de las pupilas de Celestina, respecto de Sempronio, porque se le ocurre que Sempronio puede estar enamorado de Melibea.
Elicia, madre, a la puerta llaman. No son hijas de Celestina, pero llaman madre por ser la dueña del enocinio, la dueña del lupanar. Madre, a la puerta llaman. El solaz es derramado, es decir, se nos acabó la alegría, el disfrute. Se nos derrama como un vaso de vino. Celestina, mira, hija, ¿quién es? Por ventura será quien acreciente la alegría y allegue y reúna todo lo que se ha derramado, todo el goce que se ha dispersado. Elicia, o la voz me engaña o es mi prima Lucrecia. Celestina, ábrele y entre ella y buenos años, que aun a ella algo se le entiende de esto que aquí hablamos, aunque su mucho encerramiento le impide el gozo de su mocedad. Están hablando de amores. Es natural que una muchacha joven como Lucrecia tenga deseos de tener novio, de casarse, en fin. Pero, dice, aunque su mucho encerramiento le impide el gozo de su mocedad. Areusa, así goce de mí que es verdad, que estas que sirven a señoras ni gozan deleite ni conocen los dulces premios del amor. Bien. Hasta ahora, Areusa ha sido una prostituta vulgar ha sido el instrumento eficaz por sus atractivos corpóreos para la seducción de Pármeno. Pero fuera de eso, no hubiéramos visto en ella lo que aquí de pronto surge como un surtidor impresionante, o como un surtidor de agua hirviente más bien. Sale todo un resentimiento de clase, un resentimiento de humilde, es decir, de gente situada en situación humilde frente a los que están en situación superior. Así goce de mí que es verdad, que estas que sirven a señoras ni gozan deleite ni conocen los dulces premios de amor. Bien, es propio de una mujer de esta condición el decir los dulces premios de amor. No. Hay un lenguaje convencional en la Celestina, un lenguaje literario que alcanza a veces a Celestina, que alcanza a veces a estas gentes, como alcanza también a Sempronio. Todos son capaces de soltar sentencias, todos son capaces de emplear de vez en cuando algún cultismo latinizante. Menos, seguramente, menos sin duda, que Calisto, Melibea, Pleberio o otras personas de categoría. La extrañeza que esto produce desaparece si tenemos en cuenta una interpretación perfectamente plausible, admisible, de María Rosa Lida de Malkiel en su maravilloso libro La originalidad artística de la Celestina. María Rosa Lida piensa que así como en la comedia del siglo de oro, en la obra teatral del siglo de oro, todos admitimos que los personajes hablen en verso, y que en la zarzuela o en la ópera admitimos que los personajes canten, la comedia humanística terenciana de los siglos XIV a XVI empleaba este lenguaje humanístico, este lenguaje pedantesco a veces, incluso en boca de las gentes de baja condición.
El fragmento que sigue está añadido en la edición de 1502. Y es importante porque es donde empieza a mostrarse la irrupción del lenguaje coloquial tal como aparecía en el Corbacho, pero al servicio de este odio contra los señores. Las que sirven a señores nunca tratan con parientas, con iguales, a quien puedan fablar tú por tú, con quien digan, ¿qué cenaste? ¿Estás preñada? ¿Cuántas gallinas crías? Llévame a merendar a tu casa. Muéstrame tu enamorado. ¿Cuánto ha que no te he visto? ¿Cómo te va con él? ¿Quién son tus vecinas? ¿Quién y no quiénes? Porque quiénes es algo que en el siglo XVI sonaba todavía a una incorrección grave. ¿Quién? Podía ser tanto singular como plural. ¿Quién son tus vecinas? Y otras cosas de igualdad semejantes. Oh tía. Aleusa llama madre o tía a Celestina, son los dos. Tía, a la mujer de edad en los pueblos se la ha llamado, y creo que se le sigue llamando tía. Y qué duro nombre y qué grave y soberbio es señora continua en la boca. El estar señora, señora, repitiendo la invocación que representa el dominio, la superioridad social de la señora. Por esto me vivo sobre mí. Imagínense ustedes la carga de orgullo personal que hay en este. Me vivo sobre mí. No quiere depender de nadie. Y no le basta decir vivo sobre mí, sino me vivo, con este dativo ético que representa la intensidad del ahínco que pone en vivir por su cuenta. Vivir por su cuenta. Esta es la terrible ironía de la Celestina. Esto lo dice quien no vive por su cuenta porque está dependiendo de los que vayan a frecuentar su trato, dependiendo de Celestina, dependiendo del rufián que tenga a mano. Por esto me vivo sobre mí, desde que me sé conocer, desde que tuve conocimiento de mí misma, desde que recuerdo de mí, desde que tuve conciencia de mí, que jamás me precié de llamarme de otra, sino mía, mayormente de estas señoras que ahora se usan. Estas señoras que ahora son corrientes, que son lo corriente ahora. Gástase con ellas lo mejor del tiempo, y con una saya rota de las que ellas desechan, pagan servicio de 10 años. Denostadas, maltratadas, las traen continuos o juzgadas. Las rimas como en el Corbacho vimos. Que hablar delante ellas no osan. Delante ellas, delante era preposición, no adverbio, o podía ser preposición. Y cuando ven cerca, conservaba todavía el hiato de vident, las dos es, una procedente de la I breve y la otra. Y cuando ven cerca el tiempo de la obligación de casallas, el señor tenía obligación de
casar a sus sirvientas o de dar estado a sus criados. Piensen ustedes que el Cid, cuando se casan sus hijas, piensa en casar a todas las mujeres, a todas las dueñas y doncellas que tiene a su servicio doña Jimena, con sus caballeros. Pero al casarlas tenía que darle dote, tenían que darle algo de dote. Así. Cuando ven cerca el tiempo de la obligación de casarlas, levántanles un caramillo, les levantan un falso testimonio. Caramillo tenía este sentido también, que se echan con el mozo o con el fillo, que yacen con el mozo, con el criado o con el hijo, o pídenles celos del marido. Pedir celos era la expresión para quejarse de celos o acusar de celos, pedir celos. O pídenles celos del marido, o que meten hombres en casa, o que hurtó la taza o perdió el anillo. Danle 100 de azotes y echan la puerta fuera. Las haldas en la cabeza. Bueno, a la mujer de malvivir, el derecho germánico, a la adúltera o a la mujer de malvivir, el derecho germánico imponía la pena de fustigación levantándole las faldas. De ahí aquellas quejas de doña Alhambra, los hijos de doña Sancha mal amenazado me han que me cortarían las faldas por vergonzoso lugar. Diciendo, allá irás, ladrona, puta. No, el término lo empleaban también las señoras del corbacho con sus criadas. No es solo que lo emplee aquí, Areusa. No destruirás mi casa y honra, así que esperan galardón, sacan baldón. Esperan galardón, esperan recompensa, sacan baldón. De nuevo la rima subrayando la antítesis, subrayando el contraste. Esperan salir casadas, salen amenguadas. Casadas era tener marido y tener casa. Al fin y al cabo. Casado viene de casa. El casado casa quiere. Casadas, pues salen amenguadas. Esperan vestidos y joyas de boda, salen desnudas y denostadas. Estos son sus premios, estos son sus beneficios y pagos. Bien, vean ustedes la sabiduría retórica que hay en este exabrupto de Areusa. Hay una retórica en los paralelismos, en los contrastes. Estos son sus premios, estos son sus beneficios y pagos. Oblíganse a darles marido, quítanles el vestido. Darles, quítanles. Marido, vestido. La mejor honra que en sus casas tienen es andar hechas callejeras, de dueña en dueña, con sus mensajes a cuestas. Nunca oyen su nombre propio de la boca de ellas, sino puta acá, puta acullá, adó vas tiñosa, ¿qué feciste, bellaca? ¿Por qué comiste esto, golosa? ¿Cómo fregaste la sartén, puerca? ¿Por qué no limpiaste el manto, sucia? ¿Cómo dejiste esto, necia? ¿Quién perdió el plato, desaliñada? ¿Cómo faltó el paño de manos, ladrona? A tu rufián le habrás dado. Bien. En esta amplificación
Vemos, desde luego, la huella del corbacho, todo esto sí, es el lenguaje popular, desbordado, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo cada uno de los insultos corresponde al cargo, a la culpa de que la acusa la señora. Aparte de los tres primeros, tiñosa, que feciste, bellaca, que van a cosa general, viene, ¿por qué comiste esto, golosa? ¿Por qué, cómo fregaste la sartén, puerca? Fregar, y lo contrario de la limpieza, puerca. ¿Por qué no limpiaste el manto? Sucia. ¿Cómo dijiste esto? ¿Cómo dijiste la palabra? Necia. ¿Quién perdió el plato? Desaliñada. ¿Cómo faltó el paño de manos? Ladrona. Le acusa de la falta del paño. A tu rufián lo habrás dado. Lo habrás dado. Bueno, es una muestra ya de el futuro empleado como indicador de probabilidad o suposición. La diferencia que hay entre Pedro tiene 40 años y Pedro tendrá 40 años. Pedro ha llegado a Guadalajara, o Pedro habrá llegado a Guadalajara, etc. Ven acá, mala mujer, la gallina abada no parece, pues búscala presto, si no, en la primera blanca de tu soldada lo contaré. La gallina blanca, recuerdo, naturalmente, de las quejas de la mujer del corbacho que ha perdido un huevo o que ha perdido una gallina. Pero aquí, búscala presto, si no, en la primera blanca de tu soldada la contaré. Es decir, descontaré su valor de tu sueldo, del primer sueldo que te pagué. Y tras esto, 1000 chapinazos, golpes con el chapín. Ustedes saben lo que era el chapín, aquel calzado de mujer que no tenía el tacón como ahora, sino una gran pieza de corcho o de madera y corcho que realzaba la esatura. El pie podía estar plano, no inclinado como con los zapatos de tacón. Sí, y de todos modos quedaba la mayor altura de que los llevaba. Claro está que si había un momento en que fuese necesario correr, las mujeres tenían que quitarse los chapines y huir, como cuenta Ercilla, de las damas que cuando los araucanos toman la ciudad de Concepción y los cristianos tienen que huir, los españoles tienen que huir, las damas van sin chapines, pisando los charcos y el lodo. Pero los chapines servían también de arma en las riñas de las mujeres. Ya vimos ayer que con chapines, a chapinazos, amenazaban al arcipreste de Talavera en la disculpa, según las páginas de disculpa que él les da. Y tras esto, 1000 chapinazos, pellizcos, palos y azotes. No hay quien les sepa contentar, quien les pueda contentar, no quien pueda sufrirlas. Su placer es dar voces, su gloria es reñir. Placer más es más infinitivo, gloria más es más infinitivo. De lo mejor hecho, menos contentamiento muestran, mejor comparativo de superioridad, menos de inferioridad.
Por esto, madre, he querido más vivir en mi pequeña casa exenta libre, sin carga ninguna, y señera sola, solitaria. No, perdón, señora, es que es señora, ¿no? Señora, claro, no. Exenta es libre, y señora que no en sus ricos palacios sojuzgada y cativa. Y vean ustedes el paralelismo, el isocolon perfecto, casa, palacio, exenta, sojuzgada, señora cativa. Celestina, en tu seso has estado, bien sabes lo que hacen, que los sabios dicen que vale más una migalla de pan con paz que toda la casa llena de viandas con rencilla. Mas agora haces esta razón, que entra Lucrecia. Lucrecia, buena prosaga, tía, y a la acompaña. Dios bendiga a tanta gente y tan honrada. La ironía no puede ser mayor, tan honrada en la salutación de Lucrecia a toda esta gente que ha reunido Celestina. Bien, naturalmente la Celestina es una obra que se presta a un estudio sociológico y que requiere una atención a este aspecto. Sobre esto hay un libro bien sabido de José Antonio Maravall, el gran historiador de las ideas y de la sociedad española, que murió también por estos días, el año pasado. Vamos a tener ahora un contraste grande con pasajes del acto 12. He preferido estos pasajes del acto 12 porque, si bien no igualan en belleza a los del acto 19, a la escena maravillosa del jardín y las canciones de Lucrecia, Melibea, mientras están esperando a Calisto, y el encuentro de los enamorados, aunque no tienen comparación con esto, nos van a ilustrar considerablemente sobre el tipo de lenguaje que usan Calisto y Melibea. En este acto 12, los enamorados hablan a través de las puertas, de una puerta. Esas puertas que Melibea, al final de la conversación, maldice, y que Calisto está a punto de mandar a sus criados que rompan las puertas para poder entrar al jardín. Y los criados se guardan mucho de hacerlo, porque tienen un miedo considerable a que puedan salir las gentes de la casa de Melibea. Calisto ha ido porque Celestina ha conseguido de Melibea que conceda esta conversación a Calisto, el hablarse a través de las puertas. Y Calisto espera ser recibido por Melibea calurosamente, con caluroso afecto. Pero Melibea al principio finge rechazarlo de nuevo, y entonces él prorrumpe en lamentaciones. Oh malaventurado Calisto, oh cuán burlado has sido de tus sirvientes, oh engañosa mujer Celestina, dexárasme acabar de morir y no tornaras a vivificar mi esperanza
para que tuviese más que gastar el fuego que ya me aqueja. Vean ustedes, la amplificación en una sucesión de exclamaciones. Malaventurado Calisto, así, cuán burlado has sido de tus sirvientes, oh engañosa mujer celestina. Y ahora, esta expresión de el deseo de lo imposible, la optación de lo imposible expresada con el pluscuamperfecto, originariamente de indicativo, después de subjuntivo, que vemos aquí. Ojalá me hubieras dejado acabar de morir. Esto es lo que quiere decir dejarasme acabar. Es el deseo, y el deseo imposible pasado. Ha pasado ya la ocasión. Es, por lo tanto, un deseo imposible de cumplir, un modus irrealis. Dejárasme acabar de morir y no tornaras a vivificar mi esperanza para que tuviese más que gastar el fuego que ya me aqueja. Ha crecido su esperanza y ahora tendrá más esperanza que quemar el fuego del dolor y de la desesperación que ahora le atormenta. ¿Por qué falsaste la palabra de esta mi señora? Celestina ha dicho que Melibea lo recibirá como su enamorado y ahora se encuentra con la resistencia de Melibea. ¿Por qué has así dado con tu lengua causa a mi desesperación? ¿A qué me mandaste aquí venir para que me fuese mostrado el disfavor, el entredicho, la desconfianza, el odio por la misma boca de esta que tiene las llaves de mi perdición y gloria? Oh enemiga, sigue hablando con Celestina ausente. Oh enemiga, ¿y tú no me dijiste que esta mi señora me era favorable? ¿No me dijiste que de su grado mandaba venir su cativo al presente lugar, no para me desterrar nuevamente de su presencia, pero sino dar el destierro ya por otro su mandamiento puesto antes de agora? Vean ustedes la amplificación, la enorme extensión de la última interrogación, el no me dijiste de la línea 12, que abre una interrogación terminada con agora en la 16. 4 líneas enteras en la interrogación. Quizá les haya extrañado a ustedes el no para me desterrar, no para me desterrar. Entre la preposición, el pronombre dependiente de un infinitivo podía colocarse entre la preposición que regía el infinitivo y el infinitivo. Para me desterrar, para te lo decir, cuitada por me engañar, por engañarme, en el romance de Moraima. Y siempre el gusto por ir retrasando retrasando los miembros o las unidades de la frase, de modo que no sigan el orden de progresiva determinación. No para me desterrar nuevamente de su presencia, pero para alzar el destierro ya por otro su mandamiento puesto antes de agora. ¿En quién hallaré yo fe? ¿A dónde hay verdad? ¿Quién carece de engaño? ¿A dónde no moran falsarios? ¿Quién es claro enemigo? ¿Quién es verdadero amigo? Noten ustedes que son preguntas, todas ellas
sinónimas en el fondo. Es la falta de fidelidad lo que echa de menos, lo que advierte aquí. Pues bien, ¿en quién hallaré yo fe? ¿De quién podré fiarme? ¿Dónde hay verdad? ¿Quién carece de engaño? Ahora la variación buscando el contrario de la verdad, el engaño. ¿A dónde no moran falsarios? ¿Quién es claro enemigo? Porque puede haber enemigos ocultos, falsarios que ocultan la enemistad. ¿Quién es verdadero amigo? ¿Dónde no se fabrican traiciones? ¿Quién osó darme tan cruda esperanza de perdición? Melibea. Cesen, Señor mío, tus verdaderas querellas, que ni mi corazón basta para las sufrir, ni mis ojos para lo disimular. Ni mi corazón, ni mis ojos. Basta, es el verbo común para las dos oraciones, para las sufrir, para lo disimular. Y noten cómo aquí se repite la colocación del pronombre entre la preposición y el verbo. Tú lloras de tristeza juzgándome cruel. Yo lloro de placer viéndote tan fiel. Tú, yo. Lloro de tristeza, de placer, juzgándome cruel, viéndote tan fiel. Hay el paralelismo, el isocolon cuidadísimo, pesando la longitud incluso de cada uno de estos miembros de la frase. Oh mi Señor y mi bien todo, cuánto más alegre me fuera poder ver tu faz que oír tu voz. Pero pues no puede al presente más hacer. Toma la firma y sello de las razones que te envié escritas en la lengua de aquella solícita mensajera. No las ha escrito, las ha encomendado a la lengua de Celestina, que es aquella solícita mensajera. Todo lo que te he dicho confirmo, todo lo he por bueno. Limpia, Señor, tus ojos, ordena de mí a tu voluntad. Calisto. Oh, Señora mía, esperanza de mi gloria, descanso y alivio de mi pena, alegría de mi corazón. El mismo tipo de amplificación aplicado insistentemente en todo momento. ¿Qué lengua será bastante para te dar iguales gracias a la sobrada e incomparable merced que en este punto de tanta congoja para mí me has querido hacer, en querer que un tan flaco e indigno hombre pueda gozar de tu suavísimo amor? La búsqueda intencionada del período amplio, del período grandilocuente, del período ciceroniano, a costa de esta serie de incisos que van prolongando la frase, del cual, aunque muy deseoso, siempre me juzgaba indigno, mirando tu grandeza, considerando tu estado, remirando tu perfección, contemplando tu gentileza, acatando mi poco merecer y tu alto merecimiento, tus extremadas gracias, tus loadas y manifiestas virtudes. Vean ustedes cómo hay una serie de frases encadenadas del mismo tipo, gerundio, posesivo y abstracto de cualidad, mirando tu grandeza, considerando tu estado, remirando tu perfección, contemplando tu gentileza, acatando mi poco merecer y tu alto merecimiento. Este último se amplía con dos términos en vez de uno solo, pero es porque a su vez empieza otra serie: tu alto merecimiento, tus extremadas gracias, tus loadas y manifiestas virtudes. Tu, posesivo, adjetivo, abstracto, tus, adjetivo, posesivo,
extremadas, adjetivo, gracias, abstracto. Tus loadas y manifiestas, porque para remate no le basta un adjetivo, sino dos. Alabadas y evidentes para todos, manifiestas. ¿Cómo te podré ser ingrato? Pues, oh alto Dios, ¿cómo te podré ser ingrato que tan milagrosamente has obrado conmigo? Piensen ustedes que Calisto da gracias a Dios cuando encuentra a Melibea por primera vez. Por primera vez. ¿Y cómo él le dice, en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios? Y Melibea le contesta llamándole Calisto. Él puede saber que era Melibea, pero Melibea, sin trato anterior, ha sabido, por lo menos, se ha interesado por un mancebo hidalgo que se llama Calisto. Y lo reconoce. En esto veo la grandeza de Dios. ¿En qué Calisto? En dar poder a natura que de tan perfecta hermosura te dotase, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora también da gracias a Dios de haber conseguido el amor de Melibea. ¿Cómo te podré ser ingrato que tan milagrosamente has obrado conmigo tus singulares maravillas? El lector actual puede dar poco valor a las brujerías, a los hechizos de Celestina, pero el lector del siglo XV o principios del XVI, de esa doble vertiente de siglos en que está la obra, tenía que recordar la escena en que Celestina está conjurando al demonio para que sea su aliado en lograr el enamoramiento de Melibea y que Melibea se rinda al amor de Calisto. De modo que para el lector de entonces habría el contraste irónico entre estas alabanzas de Calisto a la merced de Dios y los hechizos diabólicos, los conjuros diabólicos de Celestina. Oh, cuántos días antes de agora pasados me fue venido ese pensamiento a mi corazón y por imposible lo rechazaba de mi memoria, hasta que ya los rayos ilustrantes de tu muy claro gesto, rayos ilustrantes, el participio de presente empleado por Santillana y empleado por otros poetas latinizantes del siglo XV, dieron luz en mis ojos, encendieron mi corazón, despertaron mi lengua, extendieron mi merecer, acortaron mi cobardía, destorcieron mi encogimiento, doblaron mis fuerzas, desadormecieron mis pies y manos. Finalmente me dieron tal osadía que me han traído con su mucho poder a este sublimado estado en que ahora me veo oyendo de grado tu suave voz. La cual no le basta el haber dado esta longitud enorme al párrafo precedente con la amplificación constante, sino que lo que viene queda enlazado con lo anterior, con la cual, si antes de agora no conociese y no sintiese tus saludables olores, no podría creer que careciesen de engaño tus palabras. Él la reconoce por la voz, ha conocido la voz de Melibea. Sí, por lo menos en la escena del jardín, cuando ella lo despide, pero no antes. Es algo que no cierra la puerta a un cortejo anterior de Calisto a Melibea, el argumento de la Celestina. Deja más bien pensar que hubo un cortejo anterior a la escena del jardín cuando entra persiguiendo el azor en el huerto de Melibea. No podría creer que careciesen de engaño tus palabras.
Pero como soy cierto de tu limpieza de sangre y hechos, de tu limpieza de sangre, pues, ¿cómo sabe Calisto que hay limpieza de sangre en Melibea? Su padre no es un caballero, es un rico mercader que tiene naves, que tiene navíos que van por los ríos. La geografía de la Celestina es a veces fantástica. Y ha habido quien ha pensado, no se puede poner la mano en el fuego por esta hipótesis, que Fernando de Rojas pensó en Calisto como cristiano viejo y en Melibea como heredera de mercader converso, de rico mercader converso. Es posible. Entonces, si fuera eso, dada esa hipótesis, que puede ser, o puede no pasar de hipótesis, la limpieza de sangre podría tener un matiz de ironía, de esa ironía de que está llena la obra. Ironía a veces terrible, como cuando Melibea llama saltaparedes a Calisto, cuando Celestina le habla de él, ese saltaparedes, y después ella se arrojará de la torre porque ha muerto ese saltaparedes, saltando las paredes de su huerto. O la ironía de que los criados de Calisto, cuando oyen que su amo les dice que van a quebrantar las puertas, uno dice al otro: huyamos de aquí, huyamos la muerte, que somos mozos. Y esa misma noche van a encontrar la muerte cuando se la han dado a Celestina. Si hay en la literatura española una obra que cumpla esa regla de la narración dada por los narratólogos rusos, de que si hay un clavo en la pared en una narración, ese clavo debe servir para que un personaje se ahorque, que no debe haber cabo suelto en la narración, esto ocurre en la Celestina. Es una obra atrozmente pensada en sus detalles, la ironía sofoclea, la ironía del Edipo rey, cumplida en todo momento. La Celestina es uno de los hallazgos mayores del libro de María Rosalida, de que les hablé a ustedes. Bien, pues ahora unas consideraciones últimas. Si la obra empieza con esa frase de Heráclito, que es muy posible que aprendiera Fernando de Rojas, no sabía griego seguro, que la aprendiera de Remedis Utriusque Fortune de Petrarca, traducida al latín, o de algún centón de sentencias tomadas de Remedis Utriusque Fortune de Petrarca, como ha sostenido el hispanista inglés Dermont, la obra termina con la lamentación de Pleberio, y esa lamentación de Pleberio es una visión amarga, terriblemente amarga, no solo de su desgracia personal, sino de la vida y del mundo. Oh vida de congojas llena, de miserias acompañada, oh mundo, mundo, muchos de ti dijeron,
muchas de tus cualidades metieron la mano. Diversas cosas por oídas se te contaron. Yo por triste experiencia lo contaré como a quien las ventas y compras de tu engañosa feria no prósperamente sucedieron. Yo pensé en mi tierna edad que eras y eran tus hechos regidos por alguna orden. Agora, visto el pro y la contra de tus bienandanzas, me pareces un laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras, juego de hombres que andan en corro, laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte alto, campo pedregoso, prado lleno de serpientes, huerto florido y sin fruto, fuente de cuidados, río de lágrimas, mar de miserias, trabajo sin provecho, dulce ponzoña, vana esperanza, falsa alegría, verdadero dolor. Y acordándose de una copla de Jorge Manrique, presenta la vida como un engaño. Corremos por los prados de tus viciosos vicios. Muy vicio no quería decir, no tenía el valor negativo que ahora. Vicio podía ser placer, solaz. Villaviciosa, las villaviciosas que hay en la toponimia española, no es que fueran Sodoma y Gomorra, no, nada de eso. Villaviciosa quiere decir villa rica, villa plácida. Corremos por los prados de tus viciosos vicios, muy descuidados a rienda suelta. Descúbresnos la celada cuando ya no hay lugar de volver. Ahí se acuerda, claro está, de los placeres y dulzores de esta vida trabajada que corremos, que tenemos, que son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Cuando vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Ahora bien, el recuerdo de esa copla, desgajado de su contexto original, cambia de significación. En el poema de Manrique, la virtud cristiana y el valor caballeresco y romano pueden sobreponerse a las añagazas del mundo. El maestre don Rodrigo, con su ejemplar vida terrena, gana la vida de la fama, como los personajes romanos a quien lo compara, y alcanza la felicidad eterna en la gloria de Dios. Fernando de Rojas, partícipe de las angustias porque pasaban los judíos conversos en España de su tiempo, vio solo que el mundo era una emboscada para una humanidad sin redentor, entregada a fuerzas ciegas. Por un momento Pleberio parece ver en el retiro de los anacoretas la única vía de escape. Muchos te dejaron con temor de tu arrebatado dejar. Bienaventurados se llamarán cuando vean el galardón que a este triste viejo has dado en pago de tan largo servicio. Pero en realidad no es que el mundo, como el demonio, pague así a los que le sirven. Es que para Pleberio la vida misma dada por el mundo es fuente de dolor. Líneas después, Pleberio dice: del mundo me quejo porque en sí me crió, porque no me dando vida no engendrara en él a Melibea, no nacida no amara, no amando cesara mi queja y desconsolada postrimería. La desdicha de Pleberio no es una excepción. Haces mal a todos, sigue diciendo al mundo, porque ningún triste se halle solo en ninguna adversidad, diciendo que es alivio a los míseros como yo tener compañeros en la pena. Pues desconsolado viejo, que solo estoy. Como vemos, la comunidad de un destino aciago para la humanidad entera no aplaca en Pleberio su dolor personal ante el que se siente solo. En la última frase de su lamento,
insistirá preguntando a Melibea muerta: ¿por qué me dejaste triste y solo, inac lacrimarum valle? Pero aunque sean las palabras de la salve, no van dirigidas a una intercesora madre del Dios hombre, sino a una hija cuya pérdida ha dejado a su viejo padre en irremediable desamparo. En 1499, desde la cima de su angustia personal, Fernando de Rojas, anticipándose en más de 4 siglos a la filosofía más desesperanzada de nuestro siglo XX, descubrió por boca de plebeyo la radical soledad del hombre ante el absurdo universal. Bueno, la Celestina, no es que falte la H en lugar de F en la edición de Patricia Alemán, la de 1499, pero sí que hay más variantes con H en las ediciones siguientes que en la primera. Pero también hay a veces lo contrario. Hay a veces en las ediciones de Toledo de Sevilla alguna F donde hay H en la primera. Es que en la parte que hay aquí en recorchetes, en el auto noveno, sí. Precisamente me sorprende que hay más Fs y alternando con H. Por ejemplo, para hablar, sí, junto sí, con sí. Bueno, otros. Sí, hay aldas. Sí, aldas, claro. Una cosa, entonces, ¿cómo es que se toma, digamos así, la decisión de pasar de una ortografía a otra, puesto que el paso ha sido larguísimo de FH? Sí, sí. Bueno, pues es que no se toma la decisión de una vez. No se toma la decisión de una vez. La literatura había mantenido la F en la lengua escrita, en la escritura, sin duda porque también en ocasiones solemnes o en el lenguaje más cuidado parecía que esto gustaba más, era un tipo de pronunciación más distinguido, más tradicional. Pero cuando se generaliza la sustitución por la H, hace ya mucho tiempo que en Castilla la Vieja había desaparecido la aspiración. De modo que la realidad de la pronunciación iba mucho más adelante que los cambios ortográficos. Los cambios ortográficos son siempre mucho más tardíos, mucho más, en fin, mucho más lentos que en la pronunciación. Piensen ustedes en lo que nos ocurre hoy con la L y la Y. Los ejemplos de yeísmo existían ya en el siglo XV, posiblemente desde antes en territorio mozárabe, y a pesar de eso todavía no hay impreso apenas un caso de yeísmo en los siglos de oro. Impreso casi no. En manuscritos se desliza alguno, o en casos especiales, lo suficientes para dar muestra de que el fenómeno existía. Piensen ustedes en que el francés tiene en su ortografía rasgos que datan de antes del siglo XIII. Hoy, que ya en el 12 sería probablemente ue, que después fue ue. Todavía el francés quebecois, el francés de Canadá, conserva el ue. Y que en la Revolución Francesa
queda arrumbado por el popular plebeyo Juá. Y cuando los revolucionarios franceses interrogan a una vieja vendeana y le dicen que ella decía que no se podía apartar del Juá, ella dice, sí, es del Jué de Irán. Pero cuando vuelven los exiliados, los nobles exiliados, se encuentran con la novedad de que el Juá se ha generalizado en Francia. Pues bien, como eso, el francés tiene rasgos ortográficos que tratan de la E final, que todavía, la E muda que todavía se pronuncia en la canción o en la recitación. Perdón, ¿alguna otra cosa? ¿Qué opinión tiene Aguilar sobre el nacimiento de los nombres de la Celestina? ¿Cómo le pusieron Plebeyo, Melibea, sobre el estudio? Muy bien. Me haces una pregunta que yo quería haber explicado en los comentarios y que no... Los personajes de la Celestina no se nombran según la onomástica castellana o toledana o española de su tiempo. No hay un don Alonso o un don Fernando o un don Diego, ni Melibea es una doña Constanza o doña Aldonza o doña Guiomar, ni son Menga o cualquier nombre familiar de entonces, Aldara, las mozuelas que están con Celestina. Como es comedia humanística, estos personajes toman nombre que sabe o que procede del mundo greco-latino. Calisto es bellísimo, ¿no? Bueno, es bellísimo. Es el nombre también, es un nombre consagrado ya en Grecia, y nombre aplicado también a mujeres. Bien. Melibea procede de una de las bucólicas de Virgilio, Melibeo, Títiro y Melibeo. Lucrecia es un personaje de la antigüedad romana, la heroína de la castidad, la que violada por Tarquino se da muerte. Bueno, Pleberio es de plebis, plebs. Y la hija de Pleberio es a quien ha dicho que conoce su alta sangre, su limpieza de sangre. Pleberio. No es un nombre de hidalgo, no es un nombre de infanzón, como podía ser Hidalgo Calisto. Y lo mismo Sosia. Sosia es un personaje de los Menecmi de Plauto. Y Pármeno y Sempronio son nombres latinos o griegos, como corresponde a la comedia humanística. Como corresponde a la comedia humanística, todos los personajes se tratan de tú en la Celestina. No hay nadie que se trate de vos ni de vuestra merced. Es un convencionalismo
que tiene la comedia humanística, y ese convencionalismo lo tendrán con más o menos rigor, las comedias celestinescas que continúan, las comedias y tragicomedias que continúan a lo largo del siglo XVI. Y después, en pleno florecimiento de la comedia de Lope, recordarán ustedes cómo hay una gran cantidad de nombres clásicos, incluso en comedias de capa y espada. Celia es un nombre frecuente en las comedias de Lope, ¿no? Y del mismo modo, Lisandro y tantos... Los personajes de las comedias de Lope son frecuentísimamente de nombre grecolatino, por continuidad, por herencia de esta comedia humanística y lejana herencia de la de Plauto y Terencio, claro, de la antigüedad. ¿Alguna cosa más?